damos inicio a su programa Ciencia y Tecnología, UAPA TIC. Saludos amigos de su programa UAPA TIC. En el día de hoy tenemos varios temas que tratar, pero el tema principal será pasado, presente y futuro del desarrollo de software en la República Dominicana. Antes de dar formal inicio a este tema, debo felicitar a los muchachos que coordinaron lo que fue el seminario de ciberseguridad impartido por el profesor Wilson González. Estuvimos participando de el domingo pasado. Fueron dos grupos que se desarrollaron. Se trabajó el 16 de febrero. El primer grupo, que fue sábado, para que los estudiantes que vienen, por ejemplo, los domingos, pudieran participar. Y el 24 de febrero, que fue el último, celebrado el domingo, donde concurrieron varios participantes de la universidad, así como personas que nos acompañaron, por ejemplo, de San Francisco de Macorís. Es importante que los que son, no solamente los participantes que estudian la carrera de ingeniería de software, sino también el profesional que es encargado de TI de una empresa, conozca de este tema de ciberseguridad a profundidad, ya que tiene varios, el domingo solamente como en 3 horas y media que duró el seminario, pudimos ver cuántas herramientas de un fácil acceso pueden atacar a tu empresa sin que tú ni lo percibas. Entonces, le comentaba a los participantes que lo bueno no es saber solamente que la herramienta existe y que yo puedo hackear una página, sino lo bueno sería tener la capacidad de proteger mi empresa para que, si por casualidad de la vida o si una persona malintencionada me ataca, yo tener protegida, yo como desarrollador o como gerente de TI o director de TI, tener las herramientas que me permitan a mí protegerme de esos ataques. La verdad que fue muy interesante y felicito a los jóvenes del comité estudiantil de la carrera de ingeniería de software, que fueron las personas que coordinaron esto. Después de una breve pausa estaremos trabajando con el tema principal de hoy, que es pasado, presente y futuro del desarrollo de software en la República Dominicana. Es hora de hacer una pausa. En breve regresamos con Ciencia y Tecnología UAPA TIC. Periodismo Digital es la nueva licenciatura que ofrecerá la Universidad UAPA a partir de marzo 2018. Sé parte de la primera carrera en el país en formar periodistas digitales. Más información: www.uapa.edu.do. UAPA, la Universidad Virtual de la República Dominicana. La familia es la primera institución de la humanidad. Debemos preservar ese patrimonio, regalo de Dios. UAPA, la Universidad Virtual de la República Dominicana, avisa las inscripciones para especialidades y maestrías en su recinto Cibao Oriental Nagua. Invierte en ti y estudia semipresencial o virtual en las áreas de educación, derecho, psicología, negocios y tecnología. Más información al teléfono 809-584-7021, WhatsApp 829-259-8258 y en la web www.uapa.edu.do. UAPA, la Universidad Virtual de la República Dominicana. ¿Alguna vez has pensado impartir docencia en la universidad? ¿Te interesa aprender la metodología de enseñanza a nivel superior? La UAPA te ofrece la oportunidad de desarrollar las competencias que necesitas para impartir docencias en las universidades.
Diplomado en Habilitación Didáctica para Docencia Universitaria. Un diplomado concebido para elevar tus posibilidades de éxito profesional a través de la enseñanza. Descubre los fundamentos filosóficos y legales de la educación superior y empodérate del perfil docente en las universidades. Aprende el proceso didáctico a nivel universitario, incorporando tecnologías en tu labor docente para realizar prácticas creativas, retadoras y novedosas. Diplomado en Habilitación Didáctica para Docencia Universitaria. Inscríbete ya. Elige el horario de tu conveniencia en grupos nocturnos los días laborables, también sábados, domingos o virtual. Más información llamando al INCAPRE UAPA 809-724-0266, extensión 255 o 365. Diplomado en Habilitación Didáctica para Docencia Universitaria. Bien, amigos, como le prometimos, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema pasado, presente y futuro del desarrollo de software. Pues bien, en principio las cosas no eran como las que ustedes pueden ver, o sea, me refiero a los participantes que están adentrándose al maravilloso mundo de lo que es la ingeniería de software, ya que, por ejemplo, los sistemas operativos eran monousuarios primero, no tenían una línea gráfica, sino que todas las sentencias o todas las órdenes eran mediante comando. Por ejemplo, recuerdo cuando inicié mis estudios en la universidad que para usted cargar el sistema operativo primero tenía que insertar un disquete. Eso era lo primero. O sea, no es como ahora que usted, por ejemplo, enciende su máquina, ya en la máquina usted en el disco duro tiene su sistema operativo, su lenguaje de programación, su manejador de base de datos, o sea, todo está integrado ahí. Entonces, en principio, otra cosa que hay que destacar es que los lenguajes de programación estaban muy orientados al hardware. Entonces, iniciamos con lo que era el lenguaje de máquina, luego surgió lo que era el lenguaje ensamblador, Fortran, entre otros. Pero la problemática principal era que, por ejemplo, esos científicos, por así llamarlo, utilizaban una herramienta para su uso personal. O sea, no era tan comercial como ahora, que la computadora, por ejemplo, cualquier niño puede interactuar con ella. Entonces, esto hacía que las cosas se hicieran un poquito más difícil. Siempre le comento a mis participantes que otro factor que influía mucho en el desarrollo del personal que trabajaba la programación, por citar un ejemplo, era el poder acceder a información. Recuerdo también que cuando nos asignaban, por ejemplo, un trabajo en la universidad, teníamos que ir a las empresas, teníamos que asistirnos de los especialistas para que nos orientaran. O sea, a diferencia de ahora que ustedes tienen muchísimos recursos y que desde la comodidad de su casa pudieran, por ejemplo, acceder a esos datos. Recuerdo una actividad que me asignaron de sistema operativo, por ejemplo, y fui a donde Bernabé Cruz, mi gran amigo, a la Fundación Informática y Desarrollo, y el Berna me dijo: mira, búscalo ahí en esa revista, un paquete de revistas. Usted pone a buscar para buscar un tema en específico. Imagínese lo que eso significa. No encontramos la información ahí. Entonces nos recomendó a Sterling Ureña, que para esa época era el encargado de reparaciones de Seconsa, que estaba no con el crecimiento que tiene ahora, estaba por ahí cerca de H. Y entonces Sterling Ureña nos orientó, o sea, nos iba hablando de la importancia del sistema operativo, nos recomendaba libros, pero ese libro tú tenías que leerlo prácticamente completo para llegar al punto donde tú querías situarte. Muy diferente a lo que hoy pasa, que tú, por ejemplo, si tú quieres hablar de la planificación de procesos, pues así mismo planificación de proceso en Google y te va a ir directamente a ese punto. Que en ocasiones, si los vemos, no es que era tan desventaja, porque esa lectura te daba cierta profundidad en el tema. O sea, muchas veces lo que hacemos es buscamos la información, la copiamos, la pegamos, pero quizás no analizamos, no nos detenemos a ver
el contenido y la importancia de ese tema. El software ha ido evolucionando con el tiempo. En la década de los 50 y los 65, por ahí 1965, el software estaba en su infancia, por así decirlo. El software era a la medida, el software era desarrollado y utilizado por la misma persona, como cité ahorita. Ya en una segunda etapa correspondiente a la 1965-1975, ya ahí entra lo que es la multiprogramación, sistemas multiusuario, base de datos, pero no base de datos relacionales, más bien un tipo de para ese entonces como Clipper, por ejemplo, FastPay, DBase, que eran archivos .dbf que a nivel de programación el programador tenía que seleccionarlo, o sea, por comando, no como lo que algunos ya participantes conocen como base de datos relacional. Ya en la tercera etapa de 1975 a 1985, entonces vienen los sistemas distribuidos, incorporación de inteligencia artificial, el hardware se hizo más asequible también, redes, ya las aplicaciones conectadas a redes, o sea, ya las aplicaciones no eran monousuario. En una cuarta etapa, ya correspondiente al 1985-2000, ya se da lo que es el crecimiento de lo que son los lenguajes de programación como tal, integrando ya la programación orientada a objetos, los sistemas expertos, entorno cliente-servidor, que fue uno de los boom de la programación. Recuerden que la programación se orientaba a un software que tú lo instalabas para un equipo, pero ya pensar en una aplicación que estuviera instalada en un servidor y que pudiera ser distribuida en varios equipos, eso le dio un boom a lo que era el desarrollo de aplicaciones de software. Ya para una quinta etapa que arranca a partir del año 2000, pues ya ahí se dan a desarrollar lo que son las aplicaciones web, la reutilización del software, los componentes orientado a objetos, diferentes metodologías de desarrollo, y todo esto viene a impactar lo que es el sector del desarrollo de software, porque pudiéramos dedicarnos a diferentes áreas. O sea, hoy en día puede ser que usted se dedique a lo que es el desarrollo de aplicaciones web, puede ser que usted se dedique a lo que es la creación de ERP, por ejemplo, que usted se dedique exclusivamente a ser un administrador de base de datos. Lo que quiero significar es que hay varios campos. O sea, antes la cosa era más concentrada. Ahora el nivel de especialización nos da la oportunidad de que se puedan elegir áreas en las que nos podemos concentrar o especializar y dedicarnos a ella. Me llamó mucha la atención una visita que estuvimos haciendo en el día del martes 26. Visitamos al Parque Cibernético de Santo Domingo, y a muchos de nosotros, cuando nos hablan del Parque Cibernético de Santo Domingo, pensamos única y exclusivamente en el ITLA, o sea, que es el Instituto Tecnológico de las Américas, donde se forman muchos jóvenes. Para mi sorpresa, es una especie de zona franca, pero aunque tenía la idea de que habían ya módulos dedicados a lo que es el desarrollo del software en esa área del parque cibernético, quedé sorprendido con la cantidad de empresas que están radicadas ya en el parque cibernético y que están haciendo unos productos de calidad, de alta tecnología, utilizando precisamente la mano de obra dominicana, o sea, programadores dominicanos. Pudimos ver incluso la inauguración de una parte de los drones, unos drones que van a tener tantos programadores como personas que van a dirigir esos drones para el traslado de medicina y otras funciones que tienen asignadas estos drones, y se hacen desde nuestro país con programadores dominicanos. Muchas veces nos limitamos y pensamos que, por ejemplo, una empresa solamente contrata hindúes. Sin embargo, tenemos mucho capital humano que pudiera ser
explotado. Ahora bien, deberían existir también lo que son las oportunidades y aunque Santo Domingo, por ejemplo, no es tan lejos, pero para las personas que están radicadas en la zona norte se le puede complicar un poquito. Entonces, considero que el gobierno puede también tomar iniciativa de parques cibernéticos que estén orientados a la zona, a diferentes zonas, o sea, por ejemplo, a la zona norte, porque aquí también hay muchas personas, muchos jóvenes y programadores ya con experiencia que pudieran estar poniendo al servicio de esas empresas su conocimiento. El futuro de lo que es el desarrollo de software, sin lugar a duda que es muy amplio. Existen varias herramientas que todo ingeniero de software debería conocer, como son la tecnología utilizada para trabajar, por ejemplo, con el desarrollo de aplicaciones móviles, el Big Data, que en estos momentos está ocupando muchas instituciones, están promocionando lo que es el Big Data, la inteligencia artificial, que sin lugar a dudas está en su mejor momento. Entonces, hay que enfocarse en ese tipo de cosas. Pero para eso se necesita primero una formación. O sea, usted no puede pensar en inteligencia artificial cuando usted, por ejemplo, no está claro en lo que es un algoritmo. Muchas veces hablamos con personas que vienen y comienzan a estudiar aquí en la institución y dicen, no, ya yo soy un programador. Y cuando tú le hablas, ok, entonces si fuéramos a hablar de un algoritmo, si fuéramos a hablar de un diagrama de flujo, se lo presentamos, entonces yo no entiendo eso. Entonces ahí es donde entra la diferencia entre el técnico en informática, el programador y el ingeniero. O sea, tenemos que tener la capacidad de ver cómo funcionaría una cosa, de estructurar cómo funcionaría, por ejemplo, un programa desde cero, o sea, desde plasmarlo en el papel. Lo mismo ocurre cuando hablamos de base de datos. O sea, hablar de base de datos no es simplemente hacer una tabla. Hay que también conocer lo que es la normalización de la base de datos, cómo relacionarla, qué tipo de tabla se requieren, cuáles son los campos principales, entre otras muchísimas cosas que resultan fundamentales para un buen desarrollo en el área de ingeniería de software. Como le comentaba hace unos minutos, en el Parque Cibernético tuvimos la oportunidad de hablar con el fundador y presidente del Parque Cibernético, el señor licenciado Eddie Martínez. También hablamos con el señor Rafael Vargas, quien es el director de operaciones, y nos manifestaba de que sí, de que ellos tienen oportunidades para jóvenes talentos, por ejemplo, que se quieran desarrollar, no solamente como empleados, o sea, no que vayan a desarrollar, a trabajar para una empresa, sino que si, por ejemplo, quieren hacer proyectos innovadores, pues también tienen la cabida. Y esto ocurre no solamente en el Parque Cibernético. Aquí tenemos un departamento que a los jóvenes también le patrocina su proyecto, pero muchas veces como que los jóvenes ven eso muy distante o se limitan y no le dan la importancia que tiene. Una de las grandes ventajas que tiene la carrera de ingeniería de software es que tú puedes trabajar para una empresa, pero también tú puedes ser un emprendedor. Incluso tú puedes tener un trabajo fijo y desarrollar tus proyectos en la casa, en una habitación, y sin muchos recursos. Con un buen computador es más que suficiente. ¿Qué es lo bueno del desarrollo de la aplicación, del desarrollo del software? Que a diferencia de un producto, por ejemplo, a diferencia de un ingeniero industrial o un ingeniero civil que tiene que comprar materia prima, que tiene que pagar mano de obra, etcétera, etcétera, el ingeniero de software lo único que necesita como herramienta principal para el desarrollo de una aplicación es la computadora y obviamente los software que requieren para crear esa aplicación. Entonces es un producto que una vez creado, a diferencia de una casa, que yo te hago una casa, por ejemplo, el ingeniero civil te hace una casa, ¿verdad?
pero ya esa casa se quedó ahí. Mientras que el ingeniero de software te hace un sistema de facturación, por ejemplo, y mañana ese mismo sistema de facturación le puede agregar 2 módulos más y vendérselo a otro cliente. E incluso puede, ese mismo sistema, si está bien estandarizado, pudiera venderlo N cantidad de veces, o sea, un solo producto. Así que exhorto a los jóvenes a que se motiven y que sigan profundizando en diferentes herramientas que pudieran ser de mucha utilidad para el desarrollo de software, tanto en el presente como en el futuro. Por citarle algunas, y se van a sorprender, por ejemplo, con JavaScript y HTML5, adjuntándole a eso el CSS3, se pueden hacer cosas súper interesantes. Y son herramientas que cualquier computador, por más mínima capacidad que tenga, la soporta a la perfección. El mismo Xamarin, que le he hablado ya en otras ocasiones, por ejemplo, para crear aplicaciones móviles, es súper potente. Tiene la ventaja de que te puede crear aplicaciones para diferentes plataformas como son iOS, el Android, el mismo Windows Phone, aunque Windows Phone no tiene tanta salida, pero lo importante es que funciona. El React Native también, que es otra herramienta que utiliza también JavaScript para lo que es la creación de aplicaciones móviles. Java, que sigue siendo uno de los lenguajes de programación más utilizados. Bases de datos relacionales y no relacionales. Fíjense que no estoy nombrando cuáles bases de datos, porque algunas veces se me ponen celoso que yo me voy solamente por una línea. Bases de datos relacionales, ya ustedes saben cuáles son esas, y no relacionales para las personas, por ejemplo, que quieren implementar lo que es el Big Data. La inteligencia artificial, que aunque muchas personas la ven un poquito distante, no es así. Si quizás no podemos hablar todavía 100% de inteligencia artificial, si pudiéramos hablar de inteligencia, de sistemas inteligentes, o sea, sistemas que no requieran, por ejemplo, de la interacción del usuario para su funcionamiento. Un ejemplo de ello bien simple, por citar algo, si yo tengo una aplicación que tiene un módulo de cuenta por cobrar, yo no necesito una secretaria o un digitador que me genere un reporte y que se lo envíe a la persona que me deben. Eso, cualquier sistema que sea inteligente, que tenga la capacidad de utilizar eso, pudiera incluirme un agente y él, por ejemplo, los lunes o un día sí, un día no, generarme un reporte que mediante correo electrónico le envíe esa cuenta por cobrar a cada cliente. Y para eso usted no necesita, por ejemplo, un usuario que se dedique a hacer ese proceso. Lo mismo pasa con los backups automáticos. Son tareas simples que se pueden automatizar y que pueden utilizar lo que es la inteligencia artificial. Así como reconocer un rostro, una voz, todo eso ya, incluso existen lo que son librerías ya prefabricadas que usted no se tiene ni siquiera que mortificar mucho. O sea, que usted simplemente va a reutilizar esa librería y la va a poner, la va a incorporar en sus aplicaciones. Ahora bien, no estoy diciendo con esto que se limiten al uso de las librerías. Siempre me gusta recalcar eso. No, lo primero es tú conocer cómo funcionan las cosas desde cero. O sea, ir a lo básico, de lo básico a lo complejo, porque muchas veces puedes utilizar una librería, pero si te dicen cámbiame el funcionamiento de esa librería, entonces te queda en el aire. Entonces lo primero es conocer desde cero lo básico, ir creciendo, ir conociendo el lenguaje, lo que son los métodos, las herencias, la encapsulación, todo lo que tiene que ver, por citar algo de ejemplo, en la programación orientada a objetos. Y luego ya pasamos a lo que es la reutilización de muchísimas librerías que ya vienen prefabricadas, o sea que son de tercero, y que lo único que tenemos que hacer es incorporarla en nuestro sistema. O sea que sin lugar a dudas, creo que una de las carreras que veo con más futuro, sin pretender ser un visionario ni nada parecido, es la carrera de ingeniería de software.
por todos los campos que se pudiera dedicar a una persona. Hoy en día existen muchísimas herramientas que nos permiten a nosotros lograr capacitarnos incluso desde la comodidad del hogar. O sea, cuando a mí un facilitador me pone una tarea, o cuando a mí un facilitador me explica un tema, si yo no quedé muy claro, yo entro por ejemplo a YouTube y yo puedo ver miles de ejemplos de ese tema. Puedo buscar en Google, puedo ir a diferentes blogs. O sea que existen herramientas que cuando nosotros nos formamos no existían y que ustedes deberían aprovechar para su mejor formación, para complementar su formación en el área. Ya para una próxima ocasión estaremos hablando de otros temas. Hilda, como siempre, vendrá el jueves que viene, si Dios quiere. Así que espero le haya gustado este tema. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez. Hemos llegado al final de Ciencia y Tecnología WAPA TIC. Hasta una próxima entrega.